Hi my dear students, welcome to this English channel. Bienvenidos a este canal, tu clase de inglés con Miss Patty. Y el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante en este aprendizaje de inglés y son el conocimiento de los auxiliaries. Auxiliaries, ¿te suena que auxilio? Auxilio. Sí, los auxiliaries son palabras que nos sirven para construir oraciones. Y en inglés existen dos, los auxiliary verbs y los modal auxiliaries. Vamos a ver la diferencia de estos dos tipos de auxiliares en inglés y vámonos al pizarrón para que ya esta clase te quede súper clara. Okay, the auxiliaries in English are divided into parts, the auxiliary verbs and the modal auxiliaries. Remember the pronunciation of this with our modal auxiliaries. Se dividen en auxiliares, en auxiliary verbs y en modal auxiliaries. Los auxiliaries, let's see the difference between these two parts. First of all, the uses. The auxiliary verbs, they help to make a negative and a question form and help to identify the tense of the sentence. And they are verbs too. Entonces nos van a ayudar a hacer oraciones negativas, oraciones en pregunta, pero también a identificar el tiempo gramatical si está en presente, en pasado o en futuro. Y también son verbos, por eso se llaman auxiliary verbs. Now, the modal auxiliaries help to express different intentions of an action. And this kind of auxiliaries, this is not a verb, they are not verbs, and it is present in all the forms. They are present in the affirmative, in the negative, and in the question form. Entonces, estos modales auxiliares nos van a servir para expresar las intenciones que queremos decir de una acción y van a estar presentes en la forma afirmativa, negativa y en la pregunta desde la afirmativa. Okay, don't forget that. Let's see who are the auxiliary verbs. The auxiliary verbs are the verb to be, the verb do, those did, and the verb have, has, had. Remember that they are auxiliary verbs, then they are useful to make negative sentence, to make questions, and they work as a verb too. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llaman estos auxiliares verbos? Porque también trabajan como un verbo solito. O sea, yo puedo decir I am, yo puedo decir they are y se comprende perfectamente. Pero funcionan como verbos auxiliares cuando los trabajamos con, por ejemplo, el verbo to be con los tiempos continuos. I am playing, I am not playing, I was playing. Y allí en ese momento te está diciendo si la oración está en presente, en pasado, si es negativa o si es pregunta. That's the reason because it's an auxiliary, el verbo to be. El verbo do, does, también tú puedes decir I do, yo hago. She does, ella hace. They did, ellos hicieron. Pero este verbito junto con otro verbo te puede ayudar a identificar si una oración es negativa, si es una pregunta, ¿verdad? I don't play. I didn't play, ¿sí? Y entonces está auxiliando a un verbo para hacer una oración negativa o una pregunta. Igual sucede con este verbo have, has or had in past, porque es un auxiliar en cuáles tiempos. En los tiempos perfectos, the present perfect, perfect tenses, ¿sí? Entonces, con los tiempos perfectos te dice si la oración está en negativo, en pasado o en presente. Okay, that's the function of the auxiliary verbs. Let's see the modal verbs. Remember, in the modal verbs, they help you to express the intention, and they are in an affirmative sentence, in a negative sentence, in a question sentence, not just in the negative and the question. They are presented
in the sentence since the affirmative sentence. Entonces, estos están presentes en la forma afirmativa, en la negativa, en la pregunta, siempre, ¿sí? A diferencia de los verbos auxiliares. Pero estos, they are not verbs, no son verbos, no se pueden trabajar solitos, siempre tienen que ir acompañaditos de un verbito a su ladito. Y nos sirven para expresar abilities, permission, obligation, advertises, consejos, possibilities, and predictions. ¿Sí? Habilidades, permisos, obligaciones, consejos, posibilidades y predicciones. ¿Cuáles son estos? Can, could. Yo, para expresar una habilidad, yo puedo cantar. I can sing. Mi mamá podía nadar. My mom could sing. Remember the pronunciation of this word. Acuérdate de la pronunciación de esta palabra could. Could. Así, pronunciación. Lo pongo entre comillitas. Porque a veces se confunde con la palabra frío, cold. La palabra frío, pronunciarla con una O así grandota, cold. Está cold. Ok. And about the permissions, is you want, el que siempre me dicen cuando quieren entrar al salón, may I come in, así como el mes de mayo, may I come in, can I come in, puedo entrar, podría entrar, could I come in, ¿sí? Cuando estamos hablando de una obligación, tenemos dos opciones, must y have to. Pero must es una obligación muy, muy fuerte. Estamos hablando a lo mejor hasta de una ley. Por ejemplo, cuando los jóvenes para entrar a un antro necesitas tener 18 años. Entonces, you must be 18 years old. ¿Sí? Debes de tener, you must be in 18 years old. Entonces, este must es un homófono, o sea, suena igual, homófono, tiene el mismo sonido que esta palabra con O, must, que es un comparativo. Anna is the most beautiful girl, ¿sí? Es la más bonita, Anna, the most. Y suena igualito que este must. Pero este must es an obligation, es a moral auxiliary, ¿ok? Tenemos otro de obligación, have to y has to. ¿Por qué los pongo los dos? Pues porque el de abajo es para la tercera persona. Acuérdate que the third person, who are, las terceras personas son he, she e it, ¿ok? Y seguimos con los moral auxiliaries de advertise para dar un consejo. Te aconsejo ir al doctor. You should go to the doctor. Yes. Cuando vamos a hablar de una posibilidad, probablemente I might go. Sí, probablemente vaya. Entonces, I might go, I may go, I can go. Sí, puede ser que vaya. Podría ir. Could go. Debería ir. Will go. ¿Ok? Y the prediction se trata del futuro, ¿no? I will go to the party. Iré a la fiesta. I shall go to the party. I will go. ¿Ok? Entonces, todos estos son dependiendo de lo que tú quieras expresar. No existe si está bien o si está mal. O sea, todos te van a servir y depende de la intención que tú quieras. And now, let's see the structure. In an affirmative structure using the moral auxiliaries, first, you have to write the subject. The subject, I, he, personal, the third person, or plural subject. No importa si es personal, si es una tercera persona, si es plural, los que sean. All of them, you can start the sentence with this. And next to the subject, you have to write the modal auxiliary. Después viene el modal auxiliar. No te preocupes si es uno, si son muchos, si es tercera persona. For all of them, you have to use the same modal auxiliary. This modal auxiliary is not going to change. No va a cambiar nunca, aunque sea uno, muchos o la tercera persona. Ok, en estos casos, en el verdecito, después del modal auxiliary, you have to write the verb. How? The verb has to be always in the base form of the verb. ¿Sí? El verbo lo vas a poner asíbilmente. Eat, study, write, without changes. Sin cambios. No importa que digamos he should eat. Aquí no le vas a poner ese. No, never, never, never.
Entonces, bien facilote porque para todos vas a escribir igual. Okay? But here in this part is this have to, because this is an exception. Aquí es la excepción, ¿verdad? Con estos del have to, lo puedo usar con they have to study. Ellos tienen que estudiar. Pero si lo voy a decir con una tercera persona, I am sorry, but in this case, you have to change the verb. Aquí vamos a cambiarle. He has to study. ¿Sí? Aquí sí cambia porque el verbo have es diferente para la tercera persona. ¿Ok? Vamos a ver la negative form. For the negative form, continue being easy. Sigue siendo facilote porque vas a escribir con I, con he, con they. For all of them, you have to use the same auxiliary. Vamos a poner el mismo. Remember, to become a modal in a negative form, you just have to add the word not. Can not, and now it's in the negative form. Should not. For all the modals, you just have to add the word not. Yes? Por todos los modales auxiliares les vas a pegar la palabra not y ya está en negativo, qué fácil. Pero, por ejemplo, en la palabra cannot se vuelve una sola palabra. Aquí no me la separes así como should not. Aquí ya se vuelve una solita, cannot. Y should not, todas estas las puedes contraer como siempre la hemos contraído. Primero el auxiliar, en este caso es el auxiliar should, y luego vamos a escribir la N apóstrofe T. Shouldn't. Y lo que hay que practicar un poquito es esa pronunciación. Shouldn't, couldn't, wouldn't. Para el must, mustn't, mustn't. Ay, me estoy comiendo una T. Mustn't. Acuérdate, es como que una práctica gutural. O sea, mi lengua debe de tapar el conducto de la garganta. Mustn't, wouldn't. ¿Ok? Bueno, y tengo aquí en amarillito el verbo have to, que sigue causando problemas. Ok, I'm sorry for this verb. It's a little disorderly. Ok, entonces vamos a ver este desorden del have to. Porque nos causa problemas. Porque en la negative form, we have to use an auxiliar. They don't. No podemos ponerle allí el not. Porque cuando le ponemos el haven't, entonces estamos hablando de un present perfect. Si no es present perfect or past perfect, then the negative form has to be using another auxiliar. ¿Sí? Solamente vamos a ponerle el haven't, el hasn't cuando es presente o pasado perfecto. Pero aquí en este caso tenemos que pedirle auxilio al do. They don't have to eat. ¿Sí? Y si es he, pues he doesn't have to eat. ¿Sí? El que me va a marcar si es tercera persona o si es presente o si es pasado va a ser mi auxiliar. Gracias, auxiliar do. He didn't have to study. Okay? And let's see the last part of this video, that is the question. Now remember that this kind of question is a yes-no question. Esta, acuérdate que es una yes-no question because the answer is just yes or not. ¿Sí? La respuesta es solamente sí o no. Entonces, for all of these kind of sentences, you have to start the question with a modal auxiliary. Will, can, and ahí puedes elegir cualquiera, dependiendo de la intención, de lo que quieras decir, un advertise, una obligation, o lo que tú quieras expresar. Always you have to start the question with the modal auxiliary. Will, you, it, and remember, when you have an auxiliary, always the verb has to be in the base form of the verb. Always. Even if you have a third person. Así que acuérdate que si es vas a usar un modal auxiliar siempre. Vas a poner el verbo en la forma básica del verbo siempre. No importa que tenga aquí he, no importa que tenga she, siempre va a ir el verbo en la forma básica, ¿sí?
sin cambios de ese ni nada. Pero, ay, de nuevo este have to me está haciendo ahí una mosca. A ver, have to. Entonces, al have to, vamos a, como siempre, le pedimos ayuda a nuestro otro auxiliar y vamos a ponerle aquí. Do you have to? Y ahora sí, ya, tranquilamente ponemos mi base form of the verb. Do you have to study? Para él y para la tercera persona, ay, aquí sí. Does he have to study? Aquí ya no le pongo has. ¿Por qué? Porque ya está presente mi auxiliar y me ayuda al menos a que ya no cambie ese verbo have. Ok. Then, mis queridos alumnos, espero que este video te haya servido para poder comprender para qué rayos nos sirven estos modal auxiliaries y cómo los voy a utilizar en todas sus versiones, affirmative, negative y question form. Y si te gustó este video, no olvides darle like con el dedito para arriba y suscribirte a este canal. Y no seas gacho, compártelo con quien no le entienda, porfas. And I'll see you in the next video. Bye bye.